El sol de mediodía golpeaba despiadadamente el asfalto de las calles de Guadalajara cuando la camioneta blindada de Canelo Álvarez se deslizaba silenciosamente por las avenidas del centro histórico. Era un martes cualquiera del mes de julio, uno de esos días en que el calor parece derretir hasta las piedras más duras, y el campeón mundial se dirigía a una importante junta de negocios que podría definir no solo su próxima pelea millonaria, sino posiblemente el rumbo de los siguientes 5 años de su carrera. Su equipo de seguridad, liderado por Carlos Mendoza, un exmilitar con más de 20 años de experiencia protegiendo personalidades, había decidido tomar una ruta alternativa por las calles del centro histórico para evitar el tráfico pesado que caracterizaba a esa hora del día. Los semáforos en rojo parecían multiplicarse y las arterias principales estaban completamente congestionadas debido a una protesta de maestros que había cerrado varias avenidas principales. «Jefe, vamos a llegar unos 15 minutos tarde», informó Miguel, el chofer, un hombre corpulento de 50 años que había servido en el ejército antes de dedicarse a la seguridad privada. «Pero ya le avisé a su equipo de promociones». Canelo iba recostado en el asiento trasero de piel italiana color crema, revisando documentos en su tablet de última generación, mientras conversaba por teléfono con su promotor, Eddie Hearn, sobre los detalles más finos del contrato que estaba por firmar. Sus lentes oscuros, Cartier, reflejaban los números que bailaban en la pantalla, cifras que para la mayoría de las personas serían incomprensibles, pero que para él representaban años de trabajo duro y sacrificio. «Sí, Eddie, entiendo perfectamente», decía con su voz característica, pausada y reflexiva. «El porcentaje del pay-per-view tiene que estar garantizado antes de firmar cualquier cosa. No podemos repetir lo que pasó con la pelea de Las Vegas el año pasado». Su asistente personal, Patricia, una mujer eficiente de 35 años que había estado con él durante los últimos 8 años, tomaba notas en su laptop mientras coordinaba su agenda del día siguiente. En unas horas tenía una sesión de fotos para una marca de relojes suizos, después una entrevista con Televisa y por la noche una cena benéfica en favor de niños con cáncer. «Saúl, después de la junta tienes que pasar por el centro médico para tus estudios de rutina», le recordó Patricia, sin levantar la vista de su computadora. «El doctor Ramírez específicamente pidió que no llegaras tarde esta vez». «Sí, ya sé. Pero primero terminemos con esto del contrato. Este promotor nuevo me está prometiendo cosas que suenan demasiado buenas para ser ciertas». Mientras conversaba, Canelo observaba distraídamente por la ventana tintada. Las calles del centro de Guadalajara siempre le despertaban una mezcla de nostalgia y melancolía. Ahí había comenzado todo, en esos barrios humildes donde cada peso era una batalla ganada y cada sueño parecía imposible de alcanzar. «Eddie, ¿me puedes repetir lo de la cláusula de renegociación? No me quedó claro», continuó hablando mientras observaba a los vendedores ambulantes que llenaban las banquetas con sus pequeños negocios. Fue entonces, en una esquina particularmente transitada cerca del mercado San Juan de Dios, cuando sus ojos se posaron en algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Su mano se quedó inmóvil en el aire. El teléfono se le resbaló ligeramente de los dedos y sintió como si el mundo entero se hubiera puesto en cámara lenta. «Eddie, te llamo después», murmuró cortando la llamada sin siquiera esperar respuesta. Ahí, bajo el sol inclemente que parecía derretir el pavimento, estaba un hombre mayor encorvado sobre un carrito de frutas desvencijado. Era un carrito de metal oxidado, pintado de azul hace muchos años, con ruedas que claramente habían visto mejores días. Sus manos, curtidas por el tiempo y el trabajo duro, pelaban naranjas con una destreza que solo dan las décadas de experiencia, mientras gritaba con voz ronca y cansada que competía con el ruido del tráfico. «Naranjas dulces, mangos frescos, piñas maduritas, llévelas baratas».
El sudor perlaba abundantemente su frente profundamente arrugada, corriendo por los surcos que el tiempo había grabado en su rostro como un mapa de sufrimiento y resistencia. Sus ropas, una camisa blanca que alguna vez fue blanca, pero que ahora mostraba los colores del trabajo duro, y unos pantalones de mezclilla remendados en las rodillas, contrastaban brutalmente con la dignidad inquebrantable con la que sostenía su humilde negocio callejero. Sus zapatos, viejos y gastados, con las suelas despegándose ligeramente en la parte delantera, parecían gritar las historias de miles de kilómetros recorridos, de madrugadas levantándose a las 4 de la mañana para ir al mercado mayorista, de noches contando monedas de 5 y 10 pesos para completar el gasto diario de comida y renta. A su lado, una pequeña silla de plástico azul, de esas que se venden en cualquier tienda de conveniencia, servía como su descanso durante los pocos momentos en que no había clientes. Un termo viejo de café, probablemente con más de 10 años de uso, y una botella de agua a la mitad, completaban su arsenal de supervivencia urbana. Canelo sintió un nudo gigantesco formándose en su garganta, como si alguien le hubiera puesto un lazo alrededor del cuello y lo estuviera apretando lentamente. Las lágrimas comenzaron a nublarse sus ojos, porque ese hombre no era un vendedor cualquiera. Ese hombre era don Roberto Herrera, su primer entrenador, el que lo había descubierto cuando era apenas un niño pecoso de 12 años, en un gimnasio de barrio lleno de ratas y goteras en las afueras de Guadalajara. Los recuerdos lo golpearon como un uppercut directo al alma. Se vio a sí mismo, pequeño y flaco, con shorts demasiado grandes y guantes que le quedaban enormes, llegando por primera vez a ese gimnasio que olía a sudor viejo y sueños rotos. Don Roberto había sido el único que vio algo especial en él, el único que se tomó el tiempo de enseñarle no solo a dar golpes, sino a ser un hombre de honor. «Mijito», recordó la voz grave de don Roberto, «el boxeo no es solo pegar fuerte, es saber cuándo pegar, cómo pegar, y más importante, por qué pegar. Pero antes que nada, es ser buena persona fuera del ring». Recordó las tardes enteras que don Roberto se quedaba después de que todos se habían ido, enseñándole los fundamentos básicos: cómo pararse, cómo mover los pies, cómo respirar. Recordó cómo el viejo entrenador compraba de su propio bolsillo vendas nuevas cuando las del gimnasio estaban demasiado gastadas. «Saúl, ¿estás bien?», preguntó Patricia, notando cómo su jefe había palidecido completamente. «Eddie, te llamo después», murmuró cortando la llamada sin siquiera esperar respuesta, con la voz quebrada por la emoción que lo embargaba. «Párate aquí», le dijo bruscamente a Miguel, señalando con dedo tembloroso hacia el puesto de frutas. «Párate aquí ahora mismo». Su equipo de seguridad se alarmó inmediatamente. Carlos se giró desde el asiento delantero con expresión preocupada, sus ojos entrenados inmediatamente escaneando la zona en busca de posibles amenazas. «Saúl, no es seguro parar aquí», protestó con voz firme y profesional. «Estamos en zona roja, hay mucha gente, no tenemos el perímetro asegurado. Podemos pasar de largo y coordinar un encuentro controlado en otro momento y lugar más seguro». «No me importa la seguridad», gritó Canelo, con una intensidad que sorprendió a todos en el vehículo. Sus ojos estaban rojos, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, y su voz se quebró cuando agregó: «Párate ahora o me bajo en movimiento». Miguel, conociendo el carácter de su jefe, obedeció inmediatamente, frenando la camioneta con la suavidad profesional que había perfeccionado durante años. Pero Canelo ya se había quitado el cinturón de seguridad y tenía la mano en la manija de la puerta. «¡Jefe, espere!», gritó Carlos, pero era demasiado tarde. Canelo ya se había bajado de la camioneta, caminando directamente hacia el puesto de frutas como si estuviera en trance. Sus pasos eran rápidos pero inseguros, como los de alguien que camina hacia un destino temido y deseado al mismo tiempo. La gente en la calle comenzó a reconocerlo inmediatamente.
Guadalajara era su ciudad, y aquí todo mundo lo conocía. Algunos sacaron sus teléfonos, otros simplemente se quedaron con la boca abierta, viendo al campeón mundial caminar por la banqueta como cualquier persona normal. «¿Ese no es Canelo?», susurró una señora que cargaba bolsas del mercado, deteniéndose completamente. «Sí, es él, es Canelo Álvarez», gritó un joven que vendía chicles en el semáforo cercano, y pronto se comenzó a formar un círculo de curiosos alrededor de la escena. «¿Qué estará haciendo por aquí?», se preguntó un taxista que había detenido su vehículo para ver qué pasaba. «A lo mejor viene a comprar frutas», bromeó alguien, pero la tensión en el aire era palpable. Carlos y su equipo habían salido inmediatamente del vehículo, posicionándose estratégicamente alrededor de la zona, hablando en voz baja por sus radios para coordinar la seguridad improvisada. Patricia se había quedado en el vehículo, cancelando rápidamente las citas del día en su teléfono. El viejo entrenador estaba de espaldas, completamente ajeno a la conmoción que se estaba formando a sus espaldas. Acomodaba cuidadosamente las frutas en su carrito, organizándolas por tamaños y colores con la precisión de alguien que ha perfeccionado la técnica durante meses. Sus movimientos eran lentos pero precisos, producto de la experiencia de saber exactamente cómo presentar la mercancía para que se viera más apetitosa y llamara la atención de los clientes. Primero, las naranjas grandes y jugosas en la parte frontal, después los mangos en su punto perfecto de maduración, luego las piñas que había seleccionado personalmente esa mañana en el mercado mayorista. Cada fruta tenía su lugar específico. Cada presentación estaba calculada para maximizar las ventas del día. Cuando escuchó el murmullo creciente de la multitud, se giró lentamente, con la curiosidad natural de quien ha vivido en las calles el tiempo suficiente para saber cuándo algo inusual está pasando. Su primer pensamiento fue que tal vez había llegado la policía para desalojar a los vendedores ambulantes, algo que pasaba regularmente y que él temía más que cualquier otra cosa. Sus ojos cansados, enmarcados por arrugas profundas que contaban historias de años de lucha y sacrificio, se encontraron directamente con los del campeón mundial. Por un momento que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo completamente. El ruido del tráfico, los gritos de otros vendedores, las voces de la multitud creciente, todo se desvaneció en un silencio absoluto. «Maestro Roberto», susurró Canelo, con la voz quebrada y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Maestro Roberto Herrera?». El anciano dejó caer la naranja que tenía en las manos. La fruta rodó por el suelo sucio, rebotando ligeramente antes de detenerse junto a una coladera, pero ninguno de los dos la notó. Sus ojos se abrieron completamente, incrédulos, como si estuviera viendo un fantasma o presenciando un milagro. «¿Saúl?», murmuró con voz temblorosa, llevándose una mano arrugada al pecho. «¿Eres tú, mijo? ¿Eres realmente tú?». «Sí, maestro, soy yo. Soy Saúl». Don Roberto miró a su alrededor, como si necesitara confirmación de que no estaba soñando. Vio a la multitud que se había formado, las cámaras de los teléfonos apuntando hacia ellos, los guardaespaldas vestidos de negro. Todo le parecía surreal. «Pero, ¿qué haces aquí, mijo? ¿Qué haces en este barrio?». «Venía a una junta, maestro, pero eso ya no importa». Don Roberto se limpió nerviosamente las manos en el delantal sucio y manchado de jugo de frutas, como si quisiera presentarse de la mejor manera posible ante su alumno más querido. Sus manos temblaban mientras extendía sus brazos arrugados y curtidos por el tiempo. «Ay, mijo, perdóname que me veas así. Estoy todo sucio, todo desarreglado». «No diga eso, maestro», interrumpió Canelo, acercándose más. «Usted siempre se ve bien para mí». Dos se abrazaron fuertemente sin importar que la gente comenzara a formar un círculo cada vez más grande alrededor de ellos, sacando sus teléfonos para grabar el momento.
Los flashes de las cámaras no le importaban. Los murmullos de la multitud se perdían en el aire. Solo existían él y el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía. «Mira nada más lo que llegaste a ser», murmuró el viejo entrenador, con orgullo brillando en sus ojos húmedos. «Campeón mundial, millonario, famoso en todo el mundo. Siempre supe que serías campeón, mijo. Desde el primer día que te vi pelear contra el hijo de doña María, supe que tenías algo especial». «¿Se acuerda de eso?», preguntó Canelo sorprendido. «¿Cómo no me voy a acordar? Tenías apenas 12 años, eras flaquito como un alambre, pero peleabas como león. Después de esa pelea me dije, este chamaco va a llegar lejos». «Maestro, ¿qué hace aquí?», preguntó Canelo, apartándose ligeramente para mirarlo a los ojos con su voz quebrada por la emoción. «¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no sabía nada de usted?». Don Roberto bajó la mirada, avergonzado. Sus hombros se encorvaron aún más, como si el peso de la explicación fuera más pesado que todas las frutas que había cargado en su vida. «Ay, mijo, es una historia muy larga», suspiró profundamente. «La vida me pegó más duro que cualquier boxeador que hayas enfrentado. Cuénteme, maestro, tengo todo el tiempo del mundo. ¿Te acuerdas del gimnasio donde te entrené? ¿El gimnasio San Rafael? Claro que me acuerdo, ahí empezó todo. Ese gimnasio cerró hace 5 años, mijo. El dueño, don Aurelio, vendió el terreno para que construyeran un centro comercial. Nos dieron una semana para sacar todo, una semana para deshacer 20 años de trabajo». Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Todos los trofeos que habían ganado mis muchachos, todas las fotos en las paredes, todo se perdió. Yo traté de conseguir otro local, pero la renta estaba muy cara para un viejo como yo. ¿Y por qué no me buscó entonces? Yo le hubiera ayudado. Ay, mijo, tú estabas en tu mejor momento. Acabas de pelear con Mayweather. Tenías mucha prensa, mucho trabajo. ¿Cómo iba yo a llegar a molestarte con mis problemas? Maestro, usted nunca hubiera sido una molestia. No, mijo, yo soy un hombre orgulloso. Siempre he vivido de mi trabajo, nunca le he pedido nada a nadie». Don Roberto se secó los ojos con la manga de su camisa antes de continuar. «Pero eso no fue lo peor. Después de que cerró el gimnasio, mi esposa, tu madrina Carmen, se enfermó de cáncer». Canelo sintió como si le hubieran dado un golpe directo al estómago. Recordó a doña Carmen, la esposa de don Roberto, una mujer dulce que siempre les llevaba agua fresca y tacos a los boxeadores durante los entrenamientos. «¿Cáncer?», preguntó con voz ahogada. «Cáncer de mama, mijo. Los doctores dijeron que si la operaban rápido se podía curar, pero las operaciones, las quimioterapias, los medicamentos, todo era muy caro». Su voz se quebró completamente. «Se nos fue todo, mijo. La casa, los ahorros, todo. Tuve que vender mi carro, tuve que empeñar mi reloj, tuve que pedir prestado a todos mis conocidos, pero no alcanzaba. Nunca alcanzaba». «¿Y doña Carmen?», preguntó Canelo, aunque ya temía la respuesta. «Se nos fue hace 2 años», murmuró don Roberto. «Después de 3 años de lucha, se nos fue. Los últimos meses ya no podía ni caminar, pero ella siempre decía, Roberto, me voy a curar para verte entrenar campeones otra vez». Las lágrimas de Canelo ahora corrían libremente. La multitud alrededor había entendido que estaban presenciando algo muy íntimo y sagrado, y muchos también lloraban en silencio. «Después de que se murió mi Carmen», continuó don Roberto, «ya no tenía ganas de nada. Me quedé solo en un cuartito que rento cerca de aquí, sin trabajo, sin dinero, sin ganas de vivir. ¿Y el puesto de frutas? Un primo mío me prestó el carrito. Me dijo, Roberto, tienes que hacer algo. No te puedes quedar en la casa esperando a morirte. Empecé hace 1 año. Al principio no sabía ni cómo elegir las frutas, pero poco a poco fui aprendiendo. Maestro, ¿pero por qué no me buscó? ¿Por qué no me llamó? Yo hubiera venido inmediatamente». Don Roberto lo miró con ojos llenos de dolor. «Mijo,
Tú sabes lo que se siente ver a tu alumno más querido convertirse en la estrella más grande del mundo mientras tú vendes frutas en la calle. ¿Sabes lo que se siente la vergüenza? Maestro, no me diga eso. Es la verdad, mijo. Cuando salías en televisión, yo me sentía orgulloso, pero también me daba mucha pena. Me imaginaba llegando a tu casa lujosa, con mis ropas viejas y mis manos sucias. ¿Qué iba a decir? Hola, Saúl, soy tu viejo entrenador, el que ahora vende frutas en la calle. Maestro, para mí usted siempre será el hombre más importante de mi vida. No, mijo, tú tienes tu mundo, yo tengo el mío. Tú eres una estrella mundial, yo soy un viejo que ya no sirve para nada. Mejor te admiraba de lejos, viendo tus peleas en la televisión de la cantina de Don Chuy. Veía mis peleas, todas, mijo, todas. Cuando peleaste con Golovkin la primera vez, Don Chuy cerró la cantina temprano para que pudiéramos ver la pelea todos juntos. Cuando terminó la pelea, todos me abrazaron como si yo hubiera estado en el ring contigo. Y cuando perdí con Mayweather, ese día lloré como niño, mijo. No por la derrota, sino porque sabía que te dolía mucho perder. Yo conocía tu corazón, sabía que ibas a sufrir mucho. Esa noche no pude dormir pensando en ti. La multitud observaba en silencio absoluto, muchos con lágrimas en los ojos, mientras el boxeador más exitoso de México se enfrentaba a una realidad que lo destrozaba por dentro. Algunos habían comenzado a filmar, pero lo hacían con respeto, entendiendo que estaban presenciando algo mucho más importante que una simple aparición de celebridad. «Maestro», dijo Canelo tomando las manos arrugadas del anciano entre las suyas, «usted me enseñó a pelear, pero más importante, me enseñó a ser hombre, me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con palabras, me enseñó que la humildad es la virtud más grande que puede tener un campeón. Sin usted yo no sería nada, nada». Sus palabras resonaron en la multitud como campanas de iglesia. Varios hombres mayores que habían vivido historias similares se limpiaron discretamente las lágrimas, recordando a sus propios maestros y mentores. «Maestro, se acabó esto de vender frutas», declaró Canelo con voz firme y decidida. «Usted viene conmigo ahora mismo. Le voy a comprar la casa más bonita de Guadalajara. Le voy a pagar una pensión para que viva como se merece, como el campeón que siempre fue para mí». «No, mijo, no puedo aceptar eso», protestó don Roberto, sacudiendo la cabeza. «Yo nunca le he pedido nada a nadie, y no voy a empezar ahora. Tengo mis manos, tengo salud, puedo trabajar». «Que sí puede», interrumpió Canelo alzando la voz. «Y es más, mañana mismo empezamos a construir el gimnasio Roberto Herrera. Un gimnasio donde los niños de la calle puedan aprender a boxear gratis, como yo lo hice, donde otros chamaquitos puedan tener la oportunidad que usted me dio a mí». «¿Un gimnasio con mi nombre?», preguntó don Roberto incrédulo. Con su nombre en letras doradas, y usted va a ser el director técnico, va a entrenar a los niños, va a formar nuevos campeones». El viejo entrenador se quebró completamente, llorando en el hombro de su alumno más querido. Sus sollozos fueron como dagas para el corazón de Canelo, quien se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que este hombre sufriera. «Mijo, ¿hablas en serio?», preguntó entre sollozos. «Más en serio que cualquier pelea que haya tenido en mi vida». La gente alrededor comenzó a aplaudir espontáneamente. Las palmas se multiplicaron hasta convertirse en una ovación que se podía escuchar a 3 cuadras de distancia. Varios videos del encuentro comenzaron a circular inmediatamente en las redes sociales, y en cuestión de minutos se habían vuelto virales. «¡Ese es el Canelo que queremos!», gritó alguien desde la multitud. «¡Así se hace, campeón!», gritó otro. «Eso es tener corazón mexicano», se escuchó desde atrás. Carlos, el jefe de seguridad, se había acercado discretamente y susurró al oído de Canelo: «Jefe, tenemos que movernos. Esto se está poniendo muy pesado y no tenemos control de la situación». «No»,
respondió Canelo firmemente, sin apartar la mirada de don Roberto. Cancela todo lo que tenga hoy, todo. Esta es mi prioridad número 1. Se dirigió a la multitud con voz fuerte y clara. Amigos, les pido de favor que nos den un poco de espacio. Este señor es muy importante para mí. Es el hombre que me enseñó a boxear y necesito hablar con él con tranquilidad. «¡Canelo! ¡Canelo! ¡Canelo!», comenzó a gritar la multitud, pero con respeto, sin acercarse demasiado. La gente, conmovida por lo que habían presenciado, comenzó a dispersarse gradualmente, aunque muchos se quedaron a una distancia prudente esperando ver qué pasaba después. Algunos se acercaron respetuosamente para pedirle autógrafos, pero Canelo les explicó gentilmente que en ese momento no podía, que era algo muy personal y urgente. «Maestro», le dijo a don Roberto, «deje todo esto aquí. Miguel va a ayudarlo a subir su carrito a la camioneta. Nos vamos a almorzar juntos, como en los viejos tiempos. Pero las frutas, mijo, si no vendo hoy, no tengo para comer mañana. Las frutas las regalamos», declaró Canelo. «¡Escuchen!», gritó a la gente que aún estaba cerca. «Estas frutas son gratis. Llévenselas todas. Llévense lo que quieran». En segundos, el carrito se vació completamente. Familias enteras se llevaron naranjas, mangos, piñas, todo lo que don Roberto había preparado cuidadosamente para vender durante el día. El anciano observaba incrédulo cómo en minutos se había llevado a cabo lo que le hubiera tomado 8 o 10 horas de trabajo bajo el sol. «¿Ve, maestro? Así es como se venden frutas cuando se tiene una buena promoción», bromeó Canelo, tratando de aliviar el ambiente. Don Roberto sonrió por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa tímida pero real, que iluminó su rostro arrugado como el sol después de una tormenta. «Ay, mijo, si hubiera sabido que era así de fácil, te hubiera llamado desde el primer día», respondió, intentando también bromear. Miguel y Carlos ayudaron a subir el carrito plegable a la camioneta, mientras Canelo ayudaba personalmente a don Roberto a subir al asiento trasero. El anciano se veía pequeño e incómodo en el lujoso vehículo, tocando cuidadosamente los asientos de piel como si fueran de cristal. «Están muy suaves, ¿verdad?», comentó Patricia, tratando de hacer conversación para que don Roberto se sintiera más cómodo. «Sí, niña, muy suaves. En mi vida había tocado algo así», respondió con timidez. «¿Qué tal si vamos a Las Palmas?», sugirió Canelo, refiriéndose a uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. «Ay, no, mijo», protestó don Roberto inmediatamente. «Yo no puedo ir a lugares así. Mira cómo vengo vestido. Mira mis manos sucias. La gente me va a ver feo». «Maestro, usted puede ir a donde se le dé la gana», declaró Canelo con firmeza. «Usted es Roberto Herrera, el hombre que entrenó a Canelo Álvarez. Usted tiene más derecho que cualquiera de estar en cualquier lugar de esta ciudad. Pero la gente elegante puede esperar. Hoy el día es suyo, maestro». Durante el trayecto al restaurante, don Roberto le contó con más detalles todo lo que había pasado en los últimos años. Cómo había visto cada una de sus peleas por televisión, gritando y celebrando cada victoria como si fuera propia. Cómo había llorado cuando perdió con Mayweather, no por la derrota, sino por no haber estado ahí para consolarlo. Cuando peleaste con Golovkin la primera vez, le contó con los ojos brillantes, me fui a ver la pelea a la cantina de Don Chuy. Llegué desde las 6 de la tarde, aunque la pelea empezaba a las 8. Toda la cantina sabía que yo había sido tu entrenador. ¿En serio? Sí, mijo. Don Chuy siempre les decía a los clientes, este señor Roberto fue quien le enseñó a pelear al Canelo. Yo me ponía todo colorado, pero también me sentía orgulloso. ¿Y qué pasó en la pelea? Ay, mijo, fue muy emocionante. Toda la cantina gritaba con cada golpe que dabas. Cuando terminó la pelea, todos me abrazaron como si yo hubiera estado en el ring contigo. Don Chuy no me cobró las cervezas esa noche. Y cuando peleé con Jacobs, esa pelea también la vi ahí.
Pero esa vez llegó más gente, porque ya se había corrido la voz de que yo había sido tu entrenador. Incluso vino un reportero de un periódico local para entrevistarme. Me preguntó cómo eras de niño, qué era lo que más me gustaba de ti como boxeador. ¿Y qué le dijo? Le dije que siempre fuiste un niño muy respetuoso, muy trabajador, que nunca llegabas tarde a los entrenamientos, que siempre escuchabas los consejos, y que lo que más me gustaba era que nunca se te subían los triunfos a la cabeza. Canelo escuchaba cada palabra con atención religiosa, dándose cuenta de que había estado tan ocupado construyendo su imperio que había olvidado los cimientos que lo sostenían. ¿Sabe qué es lo que más me duele, maestro? ¿Qué, mijo? Que usted haya pasado por todo esto solo, que haya perdido a doña Carmen y yo ni siquiera me haya enterado, que haya tenido que vender frutas en la calle y yo anduviera en mis carros lujosos sin saber nada. No te culpes, mijo. Tú tenías tu vida, tu carrera. Yo entiendo. No, maestro, no entiendo nada. Un hombre que me dio tanto, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, no debería haber pasado por eso solo. Llegaron al restaurante Las Palmas, un lugar elegante en la zona más exclusiva de Guadalajara. El valet parking se acercó inmediatamente al reconocer la camioneta, pero se quedó sorprendido al ver bajar a don Roberto. «Buenas tardes, señor Álvarez», saludó el encargado del restaurante. «Su mesa está lista». «Perfecto. Pero quiero la mesa más privada que tengan. Este es don Roberto Herrera, mi maestro y mi invitado de honor». Don Roberto se sentía completamente fuera de lugar. Los meseros lo miraban con cierta extrañeza, notando sus ropas humildes en contraste con el ambiente lujoso del lugar. Pero cuando Canelo les explicó quién era, el trato cambió radicalmente. «Es un honor tenerlo aquí, don Roberto», dijo el maître, haciendo una reverencia que hizo que el anciano se sintiera aún más incómodo. «Ay no, joven, yo soy una persona normal. Para nosotros, cualquier persona importante para el señor Álvarez es VIP». Se sentaron en una mesa privada con vista al jardín del restaurante. Don Roberto observaba todo con ojos de niño, desde los cubiertos de plata hasta las copas de cristal. «Maestro, pida lo que quiera», le dijo Canelo. «Hoy no hay límites». «Ay, mijo, yo no sé qué pedir. Estos nombres que están aquí en la carta: salmón a la parrilla con reducción de vino blanco». «¿Qué es eso?». Canelo sonrió tiernamente. «Es pescado muy sabroso, maestro, pero si quiere podemos pedir unos tacos de bistec y unas cervezas». «¿En serio podemos pedir tacos aquí?». «Claro que sí. Oiga», le dijo al mesero, «¿pueden preparar unos tacos de bistec bien buenos?». «Por supuesto, señor Álvarez, los que usted guste». «Perfecto. Tráiganos tacos de bistec, de carnitas, guacamole, frijoles charros y 2 cervezas bien frías». «Ay, mijo, así sí me siento más a gusto», suspiró don Roberto con alivio. Mientras esperaban la comida, Canelo siguió preguntándole sobre los años perdidos. «Maestro, cuénteme más sobre el gimnasio. ¿Cómo fue el día que cerraron?». Don Roberto se puso serio, con la mirada perdida en el pasado. «Fue un viernes, mijo. Don Aurelio llegó muy temprano, como a las 6 de la mañana. Todos estábamos entrenando. Los muchachitos estaban practicando para un torneo que se venía». «¿Qué dijo?». «Llegó llorando, mijo. Don Aurelio llorando nos dijo: muchachos, tengo que cerrar el gimnasio. Me ofrecieron tanto dinero por el terreno que no puedo rechazarlo. Mi esposa está enferma y necesito el dinero para operarla». «¿Y ustedes qué hicieron?». «¿Qué íbamos a hacer?». «Entendimos. Don Aurelio siempre fue buena gente con nosotros, pero dolió mucho, mijo. Era como perder la familia». «¿Y los muchachos que entrenaban?». «Se dispersaron por otros gimnasios. Algunos dejaron el boxeo completamente. Los más pobres ya no pudieron seguir, porque los otros gimnasios cobraban más caro. Había alguien que prometía como yo. Había un chamaquito, Óscar se llamaba. Tenía mucho talento, mucha garra. Pero su mamá era señora de la limpieza, no tenía para pagar otro gimnasio. La última vez que lo vi estaba trabajando en un taller mecánico. ¿Se acuerda de su apellido?». «Ramírez».
Óscar Ramírez. ¿Por qué preguntas? Porque ese muchacho también va a entrenar en el nuevo gimnasio. Lo vamos a buscar y le vamos a dar otra oportunidad. Don Roberto lo miró con ojos brillantes. ¿En serio harías eso? Maestro, todos los muchachos que usted entrenó van a tener una segunda oportunidad. Vamos a buscar a cada uno. Llegó la comida y don Roberto se relajó completamente. Los tacos estaban perfectos, las cervezas heladas, y el ambiente se había vuelto mucho más familiar. «Mijo, estos tacos están buenísimos», comentó después del primer bocado. «Me da mucho gusto verlo comer con ganas, maestro. Es que hace mucho tiempo que no comía así, normalmente como puro huevo con frijoles, a veces un taco en la esquina. Maestro, eso se acabó. De ahora en adelante va a comer como rey. No, mijo, no quiero lujos. Solo quiero vivir dignamente. Y va a vivir dignamente, pero también cómodamente». Mientras comían, don Roberto le contó anécdotas del gimnasio que Canelo había olvidado. «¿Te acuerdas de aquella vez que llegaste con el ojo morado porque te habías peleado en la escuela?» «No me acuerdo. Tenías como 13 años. Llegaste llorando, diciendo que unos muchachos más grandes te habían molestado. Te limpié el ojo, te puse hielo y te dije, mijo, no llores. En el boxeo también te van a pegar, pero ahí te van a pagar por recibirlos». Canelo se rió. «¿Y qué más me dijo?» «Te dije, el boxeo no es para vengarse, es para defenderte y para salir adelante, pero siempre con respeto. ¿Te acuerdas de eso?» «Ahora sí me acuerdo. Y tiene razón, maestro. Eso me ha ayudado toda la vida». «¿También te acuerdas de doña Carmen?» «Claro que sí. Siempre nos llevaba agua de Jamaica y a veces tacos de papa. Ella siempre decía, ese niño va a ser famoso». Yo le decía, mujer, no le metas ideas en la cabeza. Pero ella insistía. «Roberto, ese niño tiene estrella». Los ojos de Canelo se llenaron de lágrimas otra vez. «Me hubiera gustado mucho verla antes de que se muriera. Despedirme de ella. Ella sabía que la querías, mijo. Siempre te siguió por televisión. Cuando te veía pelear decía, ahí está mi niño, ahí está mi campeón». «¿En serio decía eso?» «Siempre. Hasta el final. Incluso cuando ya estaba muy enferma y ya casi no podía hablar. Cuando salías en televisión, ella señalaba la pantalla y decía, mi niño, mi niño». Canelo tuvo que secarse los ojos con la servilleta. La imagen de doña Carmen, enferma pero siguiendo su carrera hasta el final, lo destrozaba. «Maestro, después del almuerzo quiero que vayamos a visitarla, al panteón». «¿En serio? Quiero llevarle flores. Quiero pedirle perdón por no haber estado ahí». «Ay, mijo». Ella entendía. Ella sabía que estabas ocupado. «No importa. Quiero hacerlo». Terminaron de comer y Canelo insistió en que don Roberto pidiera postre. El anciano eligió un flan napolitano, que comió lentamente, saboreando cada cucharada. «¿Está bueno, maestro?» «Buenísimo. Hace años que no comía flan así. Pues de ahora en adelante va a comer flan todos los días, si quiere». Después del almuerzo, fueron al panteón donde estaba sepultada doña Carmen. Era un cementerio humilde en las afueras de la ciudad, muy diferente al mundo lujoso en el que se movía Canelo. Compraron flores en un puesto de la entrada, rosas blancas, que eran las favoritas de doña Carmen. La tumba era sencilla, con una lápida pequeña que decía, Carmen Herrera de Herrera, esposa amada y madre del corazón. Don Roberto había mandado poner Madre del Corazón, porque doña Carmen había tratado a todos los boxeadores del gimnasio como sus hijos. Canelo se arrodilló frente a la tumba y puso las flores con mucho cuidado. «Doña Carmen», dijo en voz alta, «soy Saúl, su niño, como me decía. Vengo a pedirle perdón por no haber venido antes, perdón por no haber estado con usted cuando se enfermó. Pero le prometo que voy a cuidar a don Roberto como usted lo cuidó a él. Le prometo que nunca más va a pasar necesidades». Don Roberto lloraba en silencio, viendo cómo su alumno más querido honraba a su esposa fallecida.
También le prometo que vamos a construir un gimnasio en su memoria. Va a ser el gimnasio Carmen y Roberto Herrera. Ahí vamos a formar campeones. Pero más importante, vamos a formar buenas personas, como ustedes me enseñaron a ser. Se quedaron ahí casi una hora, compartiendo recuerdos de doña Carmen. Don Roberto le contó cómo se habían conocido, cómo se habían casado, cómo habían decidido dedicar su vida al boxeo para ayudar a los jóvenes del barrio. Ella siempre decía que el boxeo no era solo un deporte, le contó. Decía que era una escuela de vida, que los muchachos que venían al gimnasio no solo aprendían a pelear, sino que aprendían disciplina, respeto, trabajo duro. Tenía razón, respondió Canelo. Eso fue lo que aprendí con ustedes. Cuando salieron del panteón, Canelo tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Maestro, ahora vamos a ver casas. Casas. Vamos a encontrarle la casa perfecta. Una casa donde pueda vivir cómodo, donde pueda recibir visitas, donde pueda tener un jardincito para sembrar lo que quiera. Don Roberto protestó, pero débilmente. En el fondo, estaba emocionado de la posibilidad de tener una casa propia otra vez. Visitaron 3 casas diferentes. La primera era demasiado grande, la segunda estaba en una zona muy elegante, donde don Roberto se sentiría fuera de lugar. La tercera era perfecta, una casa de una planta con 3 recámaras, sala, comedor, cocina integral y un patio trasero pequeño pero acogedor. «Esta casa está perfecta», declaró Canelo después de recorrerla completa. «¿Pero no está muy cara?», preguntó don Roberto preocupado. «Maestro, para mí el dinero no es problema. Esta casa es suya». «Pero Saúl, nada de peros. Mañana mismo hacemos los papeles». Esa noche, Canelo se quedó con don Roberto hasta muy tarde, en el pequeño cuarto que rentaba cerca del mercado. Era un lugar humilde, una cama individual, una mesa pequeña, un televisor viejo y un refrigerador que hacía mucho ruido. Pero estaba limpio y ordenado, mostrando la dignidad con la que don Roberto había enfrentado su pobreza. «Maestro, mañana se acaba todo esto. Mañana empieza su nueva vida. Mijo, a veces siento que estoy soñando». «No está soñando. Todo esto es real». Se sentaron a planear el gimnasio. Canelo sacó su tablet y empezaron a buscar ideas en Internet. Querían que fuera diferente a cualquier otro gimnasio. «Quiero que tenga el ring más moderno», dijo Canelo. «Quiero que tenga sacos de la mejor calidad. Quiero que tenga regaderas con agua caliente. Quiero que tenga un área médica para atender a los muchachos si se lastiman». «¿Y crees que podamos tener un área donde los padres puedan sentarse a ver entrenar a sus hijos?», preguntó don Roberto. «Excelente idea. Y también vamos a tener un salón donde puedan hacer tarea los niños antes del entrenamiento». «¿Tarea?». «Sí, maestro. Los niños van a tener que mantener buenas calificaciones para poder entrenar, como usted me enseñó. Primero la escuela, después el boxeo». Don Roberto sonrió con orgullo. «Me da mucho gusto que te acuerdes de eso». «Me acuerdo de todo, maestro, de todo lo que me enseñó». Siguieron planeando hasta muy noche. Hablarían con arquitectos, buscarían el terreno perfecto, contratarían a los mejores entrenadores. Sería un gimnasio gratuito para niños de escasos recursos, pero con instalaciones de primera clase. «Maestro», le dijo Canelo antes de irse, «mañana vamos al banco. Voy a abrir una cuenta a su nombre con dinero suficiente para que nunca más tenga que preocuparse por nada». «¿Saúl? Eso ya es mucho». «No, maestro. Apenas es el principio. Usted me dio mi futuro cuando yo era niño. Ahora yo le voy a dar el suyo. Pero yo ya estoy viejo». «Usted no está viejo. Usted está en la mejor edad para entrenar campeones. Tiene la experiencia, tiene la sabiduría, tiene el corazón. ¿De verdad crees que puedo volver a entrenar?» «Maestro, usted nunca dejó de ser entrenador. Solo necesitaba el lugar correcto». A la mañana siguiente fueron al banco. Canelo abrió una cuenta a nombre de don Roberto con un depósito inicial de 1.000.000 de pesos. El anciano no podía creer los números que veía en la pantalla. «Mijo, esto es demasiado dinero.
Maestro, para mí esto es lo que gano en una hora de trabajo. Para usted es la tranquilidad que se merece. Después del banco, fueron a la inmobiliaria para firmar los papeles de la casa. Don Roberto firmó con manos temblorosas, todavía sin creer que todo esto fuera real. «Felicidades, don Roberto», le dijo la agente inmobiliaria. «Ya es usted propietario». «¿Propietario? ¿Ya es mía la casa?» «Completamente suya», confirmó Canelo. «Aquí están las llaves». Don Roberto tomó las llaves y las apretó fuerte en su mano, como si temiera que fueran a desaparecer. Durante las siguientes semanas, la historia se extendió por todo México como pólvora. Los medios de comunicación no paraban de hablar de la humildad del campeón, de cómo había honrado a su maestro. Pero para Canelo, simplemente había hecho lo correcto. Programas de televisión invitaron a don Roberto para que contara su historia. El anciano, al principio tímido, comenzó a disfrutar de la atención, pero siempre decía lo mismo. Saúl siempre fue un niño especial. Yo solo le enseñé lo básico. Todo lo demás lo logró él con su trabajo y su talento. La construcción del Gimnasio Carmen y Roberto Herrera comenzó un mes después. Canelo había comprado un terreno de 2,000 metros cuadrados en una zona accesible para las familias humildes. El diseño incluía 2 rings profesionales, 40 sacos de boxeo, un área de pesas, vestidores amplios con regaderas de agua caliente, una enfermería completamente equipada, un salón de usos múltiples para que los niños hicieran tarea y gradas para 200 espectadores. Don Roberto supervisaba personalmente cada detalle de la construcción, llegando todos los días a las 6 de la mañana para asegurarse de que todo estuviera perfecto. «Mijo», le dijo a Canelo durante una de las visitas a la obra, «¿sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?» «¿Qué, maestro?» «Que van a venir niños igual de pobres que tú eras, con los mismos sueños que tú tenías, y van a encontrar aquí lo que tú encontraste conmigo. Van a encontrar esperanza, y van a encontrar al mejor entrenador de México. Ay, mijo, ya no estoy para esos trotes, maestro. Usted está en su mejor momento. Tiene toda la experiencia del mundo y un corazón del tamaño del ring». Mientras tanto, Canelo mandó investigar a Óscar Ramírez, el muchacho que don Roberto había mencionado. Lo encontraron trabajando en un taller mecánico, exactamente como había dicho el maestro. Cuando Canelo fue a buscarlo, Óscar no podía creer lo que estaba pasando. «¿Don Roberto se acordó de mí?», preguntó emocionado. «Se acuerda de todos ustedes. Dice que usted tenía mucho talento. Yo quería ser boxeador profesional, pero cuando cerró el gimnasio, pues ahora tiene otra oportunidad. Si quiere, puede entrenar en el nuevo gimnasio, y si muestra disciplina y talento, podemos hablar de una carrera profesional». Óscar lloró de emoción. A los 22 años, pensaba que ya era demasiado tarde para cumplir su sueño. Buscaron también a otros exalumnos de don Roberto. Encontraron a Miguel Torres, que ahora era policía pero que había sido promesa del boxeo. A Fernando López, que trabajaba en una fábrica pero que había ganado varios torneos amateur. A todos les ofrecieron la oportunidad de volver a entrenar, ahora como sparring partners de los nuevos alumnos. El día de la inauguración del gimnasio llegó por fin. Se reunieron más de 1,000 personas, políticos, empresarios, medios de comunicación, pero sobre todo, familias humildes del barrio que llevaron a sus hijos para que conocieran las instalaciones. Don Roberto, vestido con un traje nuevo que Canelo le había regalado, cortó el listón inaugural junto al campeón. Sus manos ya no temblaban, ahora se veían firmes y seguras. «Hoy no solo estamos inaugurando un gimnasio», dijo Canelo en su discurso. «Estamos inaugurando una fábrica de sueños. Aquí van a venir niños pobres como yo fui, y van a encontrar lo que yo encontré, un maestro que cree en ellos.
Don Roberto tomó el micrófono con voz emocionada pero firme. Saúl Álvarez no solo es campeón en el ring, es campeón en la vida. Él me enseñó que el éxito verdadero no es lo que ganas, sino lo que das. Él me demostró que nunca hay que olvidar de dónde vienes y siempre hay que ayudar a otros a llegar donde tú llegaste. Que Dios lo bendiga siempre. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Muchos lloraban, conmovidos por la historia de reencuentro y gratitud. Después de la ceremonia, llegó el momento más emotivo. Los primeros niños entraron al gimnasio para su primera clase. Eran 30 niños de entre 8 y 14 años, todos de familias humildes del barrio. Don Roberto se puso sus guantes de entrenador, nuevos pero idénticos a los que había usado durante décadas, y comenzó su primera clase en el nuevo gimnasio. «Buenos días, campeones», les dijo a los niños, con la misma voz que había usado con Canelo 20 años atrás. «Buenos días, profesor», respondieron en coro. Antes de empezar, quiero que entiendan algo muy importante. Aquí no solo van a aprender a boxear, van a aprender a ser hombres de bien, van a aprender respeto, disciplina, trabajo duro y, lo más importante, van a aprender que con esfuerzo y dedicación se puede llegar a donde uno quiera. Canelo observaba desde las gradas con lágrimas en los ojos. Ver a don Roberto de vuelta en su elemento, enseñando a una nueva generación de niños, era más satisfactorio que cualquier campeonato que hubiera ganado. «¿Ven a ese señor de allá arriba?», les preguntó don Roberto a los niños, señalando a Canelo. «Ese señor era igual que ustedes cuando tenía su edad, pobre, flaquito, con muchos sueños pero sin dinero. Miren lo que llegó a ser con trabajo duro». Los niños voltearon a ver a Canelo con admiración. «¿De verdad era pobre como nosotros?», preguntó uno de los niños. «Más pobre que ustedes», respondió don Roberto. «Pero tenía algo que ustedes también tienen, ganas de salir adelante». 6 meses después, el gimnasio Carmen y Roberto Herrera había entrenado a más de 200 niños. 3 de ellos ya habían ganado competencias estatales. Óscar Ramírez había vuelto a pelear profesionalmente y había ganado sus primeras 4 peleas. Miguel Torres había vuelto a entrenar y estaba considerando regresar al boxeo amateur. Pero lo más importante era que ningún niño había abandonado la escuela. Al contrario, las calificaciones promedio de los alumnos del gimnasio habían mejorado significativamente. Cada niño tenía que mostrar su boleta de calificaciones antes de cada entrenamiento. Don Roberto llegaba todos los días a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era su pasión. Se había convertido en el entrenador más respetado del barrio, y otros gimnasios mandaban a sus entrenadores a aprender sus métodos. «¿Sabe qué, maestro?», le dijo Canelo durante una de sus visitas regulares. «¿Qué, mijo? Creo que este gimnasio va a producir más campeones que cualquier otro en México». «¿Por qué dices eso?». «Porque está manejado por un hombre que sabe que ser campeón no es solo ganar peleas, es formar hombres de bien». Don Roberto sonrió, observando a los niños entrenar con la misma pasión que él había visto en Canelo tantos años atrás. Tenía 68 años, pero se sentía como de 30. Había encontrado una nueva razón para vivir. Un año después de la inauguración, el gimnasio había producido su primer campeón nacional amateur, Juanito Sánchez, un niño de 12 años que llegó al gimnasio descalzo y que ahora tenía una beca deportiva para estudiar la secundaria. «Maestro», le dijo Juanito después de ganar el campeonato, «cuando sea grande, quiero ser como Canelo». «No, mijo», le respondió don Roberto. «Cuando seas grande, quiero que seas mejor que Canelo. Quiero que seas el mejor Juanito Sánchez que puedas ser». El círculo se había completado. El alumno había honrado al maestro. El maestro había encontrado una nueva razón para vivir, y una nueva generación de niños había encontrado esperanza. En su casa nueva, don Roberto tenía una pared llena de fotos. Fotos con Canelo, fotos de los niños del gimnasio, fotos de doña Carmen.
pero la foto que más le gustaba era una donde estaba él con todos los niños del gimnasio, después de un torneo. En esa foto todos sonreían como campeones. Carmen le decía todas las noches a la foto de su esposa: «Creo que lo logramos. Volvimos a formar campeones». Y en México, la gente entendió por qué Canelo Álvarez no era solo un gran boxeador, sino también un gran ser humano. Había demostrado que el éxito verdadero se mide no por lo que tienes, sino por lo que das a quienes te ayudaron a llegar donde estás. Pero más importante aún, había demostrado que los maestros nunca se jubilan. Solo encuentran nuevas formas de seguir enseñando. 2 años después de aquella tarde, cuando Canelo encontró a don Roberto vendiendo frutas, la vida había cambiado radicalmente para ambos. El gimnasio Carmen y Roberto Herrera se había convertido en una institución en Guadalajara, reconocido no solo por formar grandes boxeadores, sino por transformar vidas enteras. Las autoridades deportivas estatales lo habían declarado gimnasio modelo, y delegaciones de otros estados venían regularmente a estudiar sus métodos de enseñanza. Don Roberto, ahora con 70 años, se había convertido en una celebridad local. Los periodistas deportivos lo buscaban constantemente para entrevistas, no solo sobre Canelo, sino sobre su filosofía de entrenamiento. Había escrito un pequeño libro llamado Campeones del Corazón, donde narraba sus experiencias entrenando a jóvenes de escasos recursos. El libro se había vuelto un bestseller regional y todas las ganancias las donaba para becas deportivas. Una mañana de sábado, mientras don Roberto dirigía el entrenamiento matutino de los niños más pequeños, llegó una visita inesperada. Era Juan Manuel Márquez, el legendario boxeador mexicano, acompañado de su equipo técnico. Habían venido específicamente para conocer al famoso entrenador de Canelo y observar sus métodos de trabajo. «Maestro Roberto», le dijo Márquez con respeto, «he escuchado mucho sobre usted. Dicen que tiene un don especial para formar no solo boxeadores, sino personas de bien». Don Roberto, siempre humilde, sonrió y respondió: «Ay, campeón, yo solo hago lo que me enseñó la vida. Los niños vienen aquí con hambre de triunfar, yo nada más les doy las herramientas». La visita de Márquez marcó un punto de inflexión importante. El ex campeón mundial quedó tan impresionado con la metodología de don Roberto que decidió establecer una alianza estratégica. Propuso crear un programa de intercambio donde los mejores prospectos del gimnasio pudieran entrenar temporalmente en Ciudad de México con entrenadores de nivel internacional, mientras que entrenadores especializados vendrían a Guadalajara para capacitar al staff de don Roberto. Canelo, enterado de esta propuesta, no dudó ni un segundo en financiar completamente el programa. «Maestro», le dijo durante una de sus visitas semanales, «esto es exactamente lo que necesitábamos. Sus muchachos van a tener oportunidades que nosotros ni siquiera soñábamos cuando éramos niños». El programa de intercambio comenzó 3 meses después. El primer grupo de 5 jóvenes viajó a Ciudad de México para un campamento de entrenamiento intensivo de 1 mes. Entre ellos estaba Juanito Sánchez, quien ya había ganado 3 campeonatos nacionales amateur, y María Elena Rodríguez, una niña de 14 años que había roto todos los estereotipos al convertirse en la primera mujer en entrenar seriamente en el gimnasio. Don Roberto había sido inicialmente reacio a entrenar mujeres, no por machismo, sino por falta de experiencia. Pero María Elena había llegado al gimnasio con tanta determinación que era imposible negarle la oportunidad. «Maestro», le había dicho la niña el primer día, «mi papá me abandonó, mi mamá trabaja doble turno y tengo 3 hermanos menores. Yo quiero ser campeona para sacar a mi familia adelante». Esas palabras habían tocado el corazón de don Roberto, quien vio en María Elena la misma hambre de triunfo que había visto en Canelo años atrás. La niña no solo había demostrado talento excepcional,
sino que había inspirado a otras niñas del barrio a acercarse al gimnasio. Ahora tenían un programa completo de boxeo femenino, algo revolucionario para la época. Durante el campamento en Ciudad de México, Juanito y María Elena destacaron tanto que fueron invitados a participar en un torneo internacional juvenil. La noticia llegó al gimnasio como una bomba de felicidad. Don Roberto no cabía de orgullo, pero también sentía una responsabilidad enorme. «Mijo», le dijo a Canelo por teléfono, «estos muchachos están volando muy alto. Me da miedo que se me suban los humos y se olviden de dónde vienen». Canelo lo tranquilizó inmediatamente. «Maestro, si hay alguien en el mundo que sabe mantener a los muchachos con los pies en la tierra, es usted. Usted me enseñó que el talento sin humildad no sirve de nada». El torneo internacional se realizó en Las Vegas, el mismo lugar donde Canelo había peleado contra Mayweather años atrás. Don Roberto viajó como entrenador oficial del equipo mexicano, su primer viaje en avión en toda su vida. Canelo se encargó de todos los gastos y además arregló para que don Roberto se hospedara en el mismo hotel donde él se quedaba cuando peleaba en esa ciudad. La experiencia fue abrumadora para el veterano entrenador. Ver a sus alumnos compitiendo en el mismo venue donde habían peleado las más grandes estrellas del boxeo mundial era algo que nunca había imaginado. Pero lo que más lo emocionó fue ver cómo Juanito y María Elena mantenían la compostura y la humildad a pesar del ambiente intimidante. Juanito ganó medalla de oro en su categoría, mientras que María Elena obtuvo plata, perdiendo la final por una decisión muy cerrada. Cuando regresaron a Guadalajara, el recibimiento fue apoteósico. Cientos de personas los esperaban en el aeropuerto, incluyendo autoridades municipales y medios de comunicación de todo el país. ¿Cómo se siente, maestro Roberto, ver a sus alumnos triunfar a nivel internacional?, le preguntó un reportero de Televisa. Don Roberto, con lágrimas en los ojos, respondió: «Me siento como debe sentirse un papá cuando ve a sus hijos graduarse de la universidad, orgulloso, pero también responsable de seguir guiándolos para que no pierdan el rumbo». El éxito internacional de los muchachos trajo consecuencias inesperadas. Promotores estadounidenses comenzaron a mostrar interés en Juanito, ofreciendo contratos profesionales que incluían sumas importantes de dinero. Para un niño que había llegado descalzo al gimnasio, las ofertas eran tentadoras. Don Roberto convocó una reunión urgente con Canelo para discutir la situación. «Mijo, no sé qué hacer. Los gringos le están ofreciendo dinero que nosotros no podemos igualar, pero el muchacho apenas tiene 16 años. Creo que es muy pronto para volverse profesional». Canelo estuvo completamente de acuerdo. «Maestro, el dinero va y viene, pero la educación y la formación como persona son para toda la vida. Hablemos con Juanito y su familia. Yo me comprometo a darle una beca completa para que estudie la preparatoria y después la universidad. Cuando tenga 21 años y su título universitario, entonces podemos hablar de boxeo profesional». La propuesta fue presentada a Juanito y su familia en una reunión en el gimnasio. El joven boxeador, influenciado por las enseñanzas de don Roberto sobre la importancia de la educación, aceptó inmediatamente. «Maestro», le dijo, «usted siempre nos ha dicho que primero hay que ser buena persona, después buen estudiante y al final buen boxeador. Yo confío en usted». Esta decisión generó titulares en toda la prensa deportiva mexicana. «El gimnasio que forma campeones integrales», tituló un importante diario deportivo. La historia de cómo don Roberto había convencido a un joven prospecto de rechazar dinero inmediato por una educación completa se volvió viral en redes sociales. Mientras tanto, María Elena continuaba rompiendo barreras. Su medalla de plata en Las Vegas la había posicionado como la mejor boxeadora amateur juvenil de México. Universidades estadounidenses comenzaron a ofrecerle becas deportivas completas, algo inédito para una niña de un barrio humilde de Guadalajara.
Maestro, le dijo María Elena durante un entrenamiento, mi mamá está muy emocionada con las becas, pero también está asustada. Dice que Estados Unidos está muy lejos y que ella no habla inglés. Don Roberto la tranquilizó. Mija, cuando llegue el momento, vamos a encontrar la mejor opción para ti. No te preocupes por el idioma, eso se aprende. Lo importante es que sigas siendo la misma muchacha trabajadora y humilde que llegó aquí. El éxito de Juanito y María Elena inspiró a toda una nueva generación de niños en el barrio. Las inscripciones al gimnasio se dispararon y don Roberto tuvo que contratar 3 entrenadores adicionales. Canelo, viendo el crecimiento exponencial, decidió expandir las instalaciones, añadiendo un segundo edificio con un gimnasio especializado en boxeo femenino y aulas para clases de regularización académica. La expansión incluyó también un comedor donde los niños recibían una comida nutritiva gratuita antes de cada entrenamiento. Un niño con hambre no puede entrenar bien, explicaba don Roberto. Primero, los alimentamos el cuerpo, después el alma, y al final, las técnicas de boxeo. El programa nutricional fue supervisado por nutriólogos deportivos contratados por Canelo, quienes diseñaron menús específicos para jóvenes atletas en desarrollo. Los resultados fueron inmediatos: mejor rendimiento en los entrenamientos, menos lesiones y mejor concentración en los estudios. Un día, durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa, don Roberto sufrió un pequeño desmayo. Nada grave, según los médicos, pero suficiente para preocupar a todos. Canelo llegó al hospital inmediatamente, encontrando a su maestro conectado a monitores, pero consciente y de buen humor. «Maestro, me dio un susto terrible», le dijo Canelo, tomando su mano. «Los doctores dicen que fue por exceso de trabajo. Tiene que tomarse las cosas con más calma». Don Roberto sonrió débilmente. «Ay, mijo, a mi edad ya no hay tiempo para la calma. Tengo muchos campeones que formar antes de que el Señor me llame». El incidente médico llevó a Canelo a tomar una decisión importante. Contrató un asistente médico permanente para el gimnasio y estableció un protocolo de salud estricto para don Roberto. «Maestro, usted es irreemplazable, pero también es humano. Necesita cuidarse para poder seguir haciendo lo que tanto le gusta». Durante su recuperación de una semana, don Roberto recibió cientos de cartas y dibujos de los niños del gimnasio. Cada mensaje era una pequeña declaración de amor y gratitud. «Maestro Roberto, usted es mi héroe», escribió un niño de 8 años. «Gracias por enseñarme que puedo ser campeón en la vida», decía otro. La experiencia del hospital hizo reflexionar profundamente a don Roberto sobre su legado. Esa noche, en su casa, escribió una carta dirigida a Canelo. «Mijo querido, si algo me llegara a pasar, quiero que sepas que estos han sido los años más felices de mi vida. Ver cómo has honrado nuestra amistad, cómo has cuidado de mí y cómo juntos hemos formado una familia de campeones. Eso vale más que cualquier título mundial». Canelo encontró la carta días después y se emocionó hasta las lágrimas. Esa misma tarde fue al gimnasio y anunció la creación del Fondo Roberto Herrera, un endowment que garantizaría el funcionamiento del gimnasio a perpetuidad, sin importar qué pasara en el futuro. Deja en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Si te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.